Buenos días a todos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Les saluda Robert Concepción, actual analista de inversiones y negocios de Berket Co Consulting. Y el día de hoy en nuestro canal de entrevistados profundizaremos sobre los hechos de la política peruana y cómo estos influyen en nuestra economía. Para ello contamos con un reconocido experto, el señor Mirko Vidal. ¿Qué tal, Mirko? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes para todos. Muchas gracias, Robert, por la invitación. Encantado de poder participar acá y, bueno, poder hablar de, bueno, lo que tanto nos apasiona a muchos, que es el tema político, analizar cómo vienen las cosas en los últimos meses. Así que encantado por tu invitación y, bueno, vamos a tocar los temas que salgan en esta pequeña entrevista. Excelente, Mirko. Bueno, para todos nuestros seguidores, quisieran conocerte un poco sobre ti. ¿Podrías hablarnos sobre tu trayectoria profesional y también seguro lo que te gusta hacer en el día a día, por ejemplo? Sí, actualmente estoy en el proceso de presentar mi tesis para alcanzar la licenciatura en ciencias políticas. Ujú. Bueno, hace más o menos 2 años, he podido constituir una pequeña empresa llamada Somos Libres, en la cual soy vicepresidente junto con algunos socios, en la cual nos encargamos de difundir contenido político liberal libertario en la sociedad, haciendo eventos, haciendo activaciones, haciendo videos, creando tendencias y por lo cual muchas empresas apuestan para que el proyecto siga surgiendo y nosotros le mostramos los resultados, a cuántas personas llegamos, el tipo de personas a las cuales llegamos, la capacidad de retención de audiencia, que también importa bastante, y bueno, básicamente hacemos consultoría política, que eso es lo que se dedica a la empresa. Y bueno, hace 4 años, y la razón por la cual creo que estoy sentado en este momento haciendo esta entrevista es que comencé un pequeño canal de YouTube, así por hobby, básicamente, por hobby, o sea, uno no sabe el alcance que eso de repente iba a tener en el futuro. Y es que comencé por hobby, y bueno, se volvió bastante viral todo lo que estaba haciendo y me permitió alcanzar una red de contactos, YouTube, por el éxito que tuvo. Actualmente tengo 100.000 suscriptores en la plataforma. Y bueno, me permitió conocer muchísimas personas, viajar a otros países y bueno, básicamente me dedico a eso, ¿no? Mi carrera, ahora mi trabajo, tanto en la empresa como en YouTube, ¿no? Y eso me permitió incluso llegar a entrevistar a Javier Milei, el actual presidente de Argentina, llegar a conocerlo en persona, hablar con él en privado, también por WhatsApp y un montón de temas que seguro ya estaremos tocando. Excelente, Mirko. En verdad me alegro mucho por toda la trayectoria que estás teniendo y como un hobby también ya te ha abierto muchísimas cuestas, ¿no? Puertas. Y qué bueno que hayas podido conocer al presidente de Argentina, qué bueno que tengas ya más de 100.000 seguidores en YouTube y te deseo también muchos éxitos en la sustentación de tu tesis, ¿no? Muchas gracias. Este, bueno, aterrizando un poco más al tema ya en aspectos teóricos y técnicos, ¿tú crees que podríamos resumirnos en tu opinión cuáles han sido los principales hechos en la política peruana que han ocurrido en estos últimos 4 meses? Sí, por supuesto. Yo lo resumo así, ¿no? Desde que Dina Boluarte asume como nueva presidente del Perú en reemplazo de Pedro Castillo por el autogolpe de Estado del 7 de diciembre del año 2021. Sucede que ella sabía que era rechazada, ¿no? Tanto por los sectores de izquierda y de derecha, ¿no? Era rechazada por los sectores de derecha por obvias razones, ¿no? Por el partido marxista-leninista en la cual ella llegó al poder y también es rechazada por la izquierda. ¿Por qué? Porque ella repitió múltiples veces a lo largo de su vicepresidencia con Pedro Castillo que ella no iba a asumir la presidencia, ella se iba a ir en caso vacaran a Pedro Castillo, ¿no? Ese discurso lo hemos escuchado miles de veces y las miles de veces sabemos que es mentira, ¿no? Yo lo dije en su momento y muchas personas también, y bueno, al final terminó pasando lo que se preveía, ¿no? Que sacaron a Pedro Castillo, pero ella no se fue con él, hizo la gran Becharaos y se terminó quedando en la presidencia, solo que ella sí le salió bien, ¿no? Y ella estuvo en
desde ahí estuvo en una estrategia de inacción política, yo lo llamo así. La inacción política me refiero a que no estaba haciendo grandes apuestas políticas de transformación social, simplemente estaba en un continuismo con alguna reforma muy, muy pequeña que no incomode a las bancadas que la odian en el Congreso para tratar de sobrevivir. Y ella dijo, recordemos, también dijo otra mentira, que ella ni bien asumía iba a convocar elecciones, ¿no? Al final no convocó elecciones y se piensa quedar hasta 2026, ¿no? Esta señora es perdón la palabra, una mentirosa serial, ¿no? Y a raíz de eso, ella pensaba pasar perfil bajo hasta acabar el mandato en 2026. Y acá viene la respuesta a la pregunta, y es que para mí el de los hechos más importantes en los últimos 4 meses en la política es que esta estrategia de inacción política le falló, le fracasó por algo que, por una torpeza política, y es mostrarse con Rolex de 15.000, 20.000 dólares, ¿no? Que no puede justificar, ¿no? Porque ella lleva en el poder un año y pocos meses, ¿no? Y ella antes de eso se sabía que trabajaba en alguna empresa del Estado, pero con el sueldo que ganaba ahí, más en todo el tiempo se suman, más los gastos de vida, ¿no? Porque tú no gastas el 100% de tu sueldo, no necesitas pagar casa, renta, servicios públicos, etcétera. Bueno, se ve un desbalance patrimonial bastante grande y no tiene cómo sustentar la existencia de esos roles, ¿no? No se sabe de dónde han salido. Primero dijo una versión, luego dijo otra, luego recientemente ha dicho otra nueva, que en realidad ella devolvió los relojes. Al principio había dicho que habían sido un regalo, luego dijo que ahora que los devolvió. Así que ese me parece el hecho político más relevante de los últimos 4 meses, que involucra directamente a la presidenta y ha estado marcando la agenda política en este último tiempo, ¿no? Que haya fallado esta estrategia que le estaba saliendo bien, porque a muchos nos sorprendió que estuviera sobreviviendo tanto tiempo políticamente hablando. Me parece que es me parece que es el hecho más grande, ¿no? Porque aparte tenemos el caso de la fiscal Patricia Benavides también, que se le acusa de hechos de corrupción. Recordemos que esta fiscal fue una de las más grandes opositoras a Pedro Castillo, incluso lo denunció constitucionalmente. Y bueno, en ese caso, pues no es tan grande como le Dina Boluarte, pero también es relevante, ¿no? Tiene casos de corrupción y ahí hay un debate muy fuerte, ¿no? Las personas de derecha que la apoyan porque la apoya toda la derecha dicen que todo lo que la acusan es mentira, ¿no? Y las personas de izquierda la detestan por haber estado en contra de Castillo en su momento, ¿no? Entonces ahí tenemos, me parece, los hechos políticos más relevantes de los últimos meses. Gracias, Mirko, gracias por tu recapitulación y lamentable, ¿no? Lo que se ve en el país, hechos de corrupción, falta de transparencia, mentiras, engaños al pueblo y todo ello, ¿no? Que al final perjudica la imagen y al progreso de nuestro país, ¿no? En cuanto a eso, Mirko, la siguiente pregunta que me gustaría hacerte es, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrenta Perú en términos de estabilidad económica debido a la influencia política? Este, la verdad es que los principales desafíos ahora para la estabilidad económica son varios. Y es una muy buena pregunta, muchas gracias por hacerla. Y es que lo primero que voy a decir es que Perú ha bajado su calificación crediticia. Eso quiere decir que al país le va a resultar más caro pagar, va a tener que pagar tasas de interés más grandes para poder endeudarse. Y esto no solo repercute a nivel del Estado, ¿no? Sino repercute también al nivel de los ciudadanos, porque que el Estado agarre deuda, que creo que no es lo ideal, ¿no? Porque nos está endeudando a nosotros pagamos la factura. También está endeudando a personas que ni siquiera pueden votar o que ni siquiera han nacido, lo cual es peor todavía. Pero si lo vemos ya desde el lado puramente práctico, quitando lo filosófico, es que esto también afecta al sector privado, ¿no? Porque queramos o no, tasas de interés más grandes para el Estado peruano también influye y manda a la alza las tasas de interés para el sector privado, ¿no? Que si a un privado le resulta más caro endeudarse, probablemente no afronte los riesgos de inversión que normalmente se hace para construir, no sé, una pequeña empresa, emprender, asumir riesgos para sacar ganancias. Bueno, todo eso se dificulta y ya el capital no fluye por los proyectos de inversión rentables, ¿no? En la economía, ¿no? Gracias a esto, ¿no? ¿Y por qué se da? Bueno, por una serie de factores, ¿no? Primero, la estabilidad política ha sido tanta y durante tanto tiempo que nuestros amados políticos han conseguido que, bueno, que al final la estabilidad
la inestabilidad política afecta a la economía, ¿no? Se ve al Perú como un país poco confiable, ¿no? Normalmente esto no pasaba, ¿no? Pero al haber sido desde 2017 estar en crisis políticas constantes, bueno, al final ha terminado afectando, ¿no? Tampoco la economía peruana era una economía de hierro, que en cualquier momento podía pasar, ¿no? Y aparte... Y aparte hay algo que está afectando y es que el MEF, el Ministerio de Economía y Finanzas, está tomando decisiones muy irresponsables. De hecho, hay una entrevista de Waldo Mendoza, ex ministro de Economía, que también comenta algo de esto, ¿no? ¿Qué decisiones irresponsables está tomando? Bueno, primero lo siguiente, el Perú en este momento cuenta con un 2,8% de déficit fiscal, es decir, que gasta 2,8% más de lo que ingresa, ¿no? Lo cual es malísimo, ¿no? Porque eso crea un agujero en las cuentas públicas y son más impuestos a futuro que nosotros terminamos pagando. Eh, Al final el MEF parece ser que ha desistido, no lo ha dicho públicamente, pero las acciones de endeudamiento y constante gasto público demuestran que no están queriendo cerrar esa brecha de 2,8% de déficit, ¿no? ¿Y por qué? ¿Qué acciones nos dicen que no quieren hacer esto? Para empezar, le siguen dando dinero a Petroperú, una empresa que cada año cuesta más y cada año arroja más pérdidas y cada año la seguimos subvencionando, ¿no? Lo cual está fatal. Y lo segundo, que también es muy importante, es el alcalde López Aliaga. El alcalde López Aliaga está queriendo endeudar a la Municipalidad de Lima por 4.000 millones de dólares, lo cual sobrepasa casi en 4 o 6 veces el techo de deuda permitido para una municipalidad. ¿Ok? Al principio el Estado peruano le dijo, o sea, el gobierno de Dina le dijo que no, que esto iba a arruinar las finanzas de Lima durante los próximos 20 años, incluso hasta mucho más, ¿no? Y bueno, al final, por decisión política, se termina aceptando este pedido de deuda, ¿no? Para que López Aliaga construya puentes, haga muchas obras, ¿no? Pero el costo de hacer esas obras era muy grande para que lo afronte la municipalidad. Bueno, este gasto mayor nos envía señales al mercado de que no se quiere cerrar el déficit fiscal, por lo tanto manda señales al mercado de que el gobierno es muy irresponsable, de que prima las decisiones políticas por encima de las económicas. Y entonces por eso estos son los principales obstáculos y desafíos que enfrenta la economía peruana, ¿no? Que nuestros gobernantes están más preocupados en sus relaciones políticas que en cuidar la economía del país. Lo hemos visto con estos hechos que te he comentado y lamentablemente parece que no va a cambiar, ¿no? Porque Dina al no tener casi aliados, porque muchos la detestan, bueno, ha visto en López Aliaga un posible aliado y lo trata de mantener contento aprobándole el endeudamiento, no negándoselo, ¿no? Y esto pues nos perjudica a todos, ¿no? Ganan ellos, pero perdemos todos. Excelente, Mirko, gracias por toda la recapitulación que nos estás haciendo. Totalmente de acuerdo que nos va a salir mucho más caro endeudarnos y eso también se puede traducir en una subida de impuestos al ciudadano común, ¿no? También subidas en el tipo de cambio y todos esos factores. Siguiendo con la misma línea de la pregunta, ¿cómo pueden los cambios políticos como elecciones presidenciales o cambios en la legislación impactar en la economía peruana y las inversiones extranjeras? Sí, en realidad para las inversiones la situación política es sumamente fundamental. Es por eso que justo empresas como la mía y otras mucho más grandes se dedican a la consultoría política porque hay un mercado muy grande creciendo en el país porque hay muchas empresas que pagan para justamente hacer análisis político de la situación actual, ¿no? Es decir, cómo está el país. ¿Quién puede ganar en los próximos 2, 3 años? Porque si gana alguien que es antimercado, pues no me conviene invertir en el país, ¿no? Si yo quiero invertir en la minería y gana un presidente que dice que no quiere que haya minería en el Perú, pues está un poco difícil la situación para invertir, ¿no? Entonces la situación política es sumamente fundamental. Lo que se requiere es un marco protector de la inversión privada que básicamente haga que los políticos no intervengan en la economía, no intervengan en las decisiones de las personas. Y esto lamentablemente no está siendo así. Esto continuamente se está viendo afectado por el gobierno de Dina Boluarte. Por ejemplo, relacionándolo con la pregunta 2. Algo importante que también pasó y que también afecta y que
por supuesto, hay que hacer crítica, es que el gobierno de Dina Boluarte está buscando aprobar, ya está en camino a aprobar la tasa Netflix, que básicamente le está poniendo impuestos a las plataformas digitales, Mm, ¿no? Todo esto porque hay un déficit fiscal enorme de 2,8% y no los quieren hacer pagar a nosotros, nos quieren pasar la cuenta a nosotros, ¿no? Lo cual es sumamente correcto. desagradable, ¿no? Y lo más preocupante de esto es que las personas no son conscientes de lo importante que es, lo importante que es la política para cuidar nuestros bolsillos, ¿no? Justamente con gobernantes así vemos que nos sale más caro vivir, ¿no? Mucha gente dirá, bueno, pero serán 5 o 7 soles más en la mensualidad de Netflix. Bueno, esos 5 o 7 soles más entre millones de ciudadanos son inversiones, puestos de trabajo y bienes de capital que no van a circular en la economía, ¿no? O sea, si no se entiende así, o sea, de repente los números son muy fríos, ¿no? Yo cada vez que pienso en un número, pienso en personas que no cubren sus necesidades básicas, no tienen, para comer 3 veces al día. Yo pienso así, ¿no? Yo veo un punto menos de crecimiento del PBI como personas que lo van a pasar mal, ¿no? Hay gente que dice, no, los fríos números no importan. Bueno, al final las decisiones políticas importan bastante y las elecciones presidenciales que se vienen ahora van a ser bastante complicadas. No voy a caer en el cliché que normalmente se escucha en cada elección, ¿no? En el 2016 se decía que eran las elecciones más importantes de la historia, en 2021 se decían las elecciones más importantes de la historia, en 2011 también, en 2006 también. No, creo que estas no van a ser las elecciones más importantes de la historia, pero sí creo que van a ser muy importantes, sobre todo porque ahí está el candidato Antaurumala, ¿no? Que hay que decirlo abiertamente, ¿no? Que es un peligro total, ¿no? Y si ganó Castillo, no me sorprendería que lamentablemente este señor termine ganando. Excelente, Mirko. Y haciéndote una pregunta curiosa, ¿cuál es tu opinión acerca de la promulgación, ¿no? Y el permiso del retiro de las AFPs? ¿Tú estás de acuerdo? Sé que es un poco controversial, ¿no? Sí, yo ahí tengo dos opiniones divididas. Y es Ujú. que yo creo bastante en lo que es la libertad individual. ¿Y por qué creo en la libertad individual? Porque la libertad trae responsabilidad. Es decir, me parece que las personas adultas pueden hacer lo que quieran con su vida, absolutamente lo que quieran sin dañar al resto. Esa es la única condición, porque tu libertad termina cuando empieza la del otro. ¿Ok? Y esto implica que deberías ser libre de escoger si ahorrar o no para tu futuro. Así de radical parece mi opinión, pero yo veo simplemente decisión para las personas para que tomen sus propias decisiones, ¿no? Si hay personas que no quieren cotizar para su seguridad social, para su pensión futura, pues deberían tener la libertad de no cotizar y asumir las consecuencias de eso a futuro, ¿no? Pero si hay personas que no sé, ganan 1.400, 1.500 soles, que es un sueldo promedio acá en Perú, y de esos 1.400 1.500 se reduce a 1.200 o 1.300 por cotizar para las AFP y ellos no quieren asumir eso, pero el Estado les obliga por trabajar no formal, pues ahí están atacando su libertad, ¿no? Atacando su libertad y atacando su libertad financiera, ¿no? Entonces creo que el dinero que tienen las AFP legítimamente es su dinero, ellos deberían hacer lo que quieran con ese dinero, ¿no? Eso de manera filosófica, ¿no? Ahora bien, de manera práctica y económica es negativo, ¿no? A pesar que sea lo filosóficamente correcto, porque las AFP utilizan el dinero de la gente, de las pensiones, para hacer inversiones en el país, ¿no? Y ellos no tienen ese dinero de manera líquida, ¿no? Ellos tienen que desahorrar, desinvertir, ¿no? Todo ese dinero que circula en la economía para transformarlo en líquido y así dárselo a las personas, ¿no? Y esas son inversiones que se paran, que se cancelan y tal, y obvio es negativo para la economía porque es menos ahorro, menos inversión, etcétera. Es negativo. Entonces ahí tengo esos dos puntos de vista, ¿no? Creo que no se debió llegar a esa situación. Yo al menos creo que no debería ser obligatorio aportar tu dinero a las AFP o a una ONP, ¿no? Si la gente quiere meterlo en invertir en acciones de empresas, en otro tipo de negocios, debería ser, o incluso no darlo, ¿no? Igual las FP funcionan mucho mejor que la ONP, sí, pero creo que funcionarían mejor si tuvieran que competir de verdad, ¿no? Porque no compiten de verdad, ya tienen un mercado cautivo, ¿no? Porque si el Estado obliga a las personas a aportar a una FP, a las 4, 5, 6 que hay, bueno, ya tienen un mercado asegurado, ¿no? Entonces, para conseguir mejores clientes tendrían que ofertar rentabilidades mucho más altas, ¿no? Porque no es seguro que la gente vaya a invertir en ellas, ¿no? Así que creo que debería ser así, debería haber una reforma en ese sentido del sistema de pensiones, pero bueno, no hay la voluntad política para hacerlo.
Excelente, Mirko. Gracias. Sí, totalmente de acuerdo en que debería haber una reforma en el sistema de pensiones y más que todo que se vea, ¿no? Por garantizar, ¿no? Que la persona pueda jubilarse de una manera digna, ¿no? Entonces, totalmente de acuerdo en que se vuelvan un poco más competitivas, ¿no? Finalmente, la última pregunta que tenemos para ti es, ¿qué medidas consideras que son necesarias para garantizar una mayor estabilidad y crecimiento económico en el país, teniendo en cuenta el contexto político actual? Sí, en realidad es muy difícil hacer reformas para mejorar la economía y la estabilidad con un gobierno así, ¿no? Un gobierno que está más preocupado en llegar a 2026 que en básicamente hacer reformas, ¿no? Y en realidad es más común de lo que crees, ¿no? Si tú estudias algo, para las personas que escuchan la entrevista, lo que es la public choice es básicamente una rama de la economía que básicamente lleva el estudio del mercado a la política. ¿Por qué? Porque es muy interesante esto. Disculpe si me pongo un poco teórico, pero me parece realmente interesante para las personas que lo quieran escuchar, ¿no? Normalmente los análisis políticos de otras escuelas, de otras ramas o lo que tú aprendes normalmente o lo sacas por sentido común, te dicen que el gobernante, el político, si entra a la función pública es porque él tiene no un interés particular, sino que él quiere velar por el interés común, ¿no? Y toma decisiones basándose en el interés común, ¿no? Porque quiere servir a su patria, a su país, ¿no? Ya no quiere servirse a él, ¿no? Ok, lo que hace la Public Choice es desmentir esto y analiza y básicamente dice, al igual que una persona en el sector privado busca lo mejor para sí, ¿no? De manera subjetiva, ¿no? Porque cada uno sabe, cada uno ve para su futuro lo que cree que es mejor. Bueno, al igual que pasa en el sector privado, pasa en el sector público. ¿Ok? Y básicamente desmiente eso, te dice, no, el político no vela por el interés general porque no existe un interés general, el político vela por su propio bolsillo y estando en el Estado, pues eso tiene consecuencias, ¿no? Y una de esas consecuencias es lo que vemos en Dina Boluarte, ¿no? Es que el 98% de los políticos, salvo excepciones que confirman la regla, nada más son excepciones, mira su horizonte de eventos termina las próximas elecciones, ¿no? Siempre buscan ganar las próximas elecciones y no quieren hacer reformas de largo plazo, ¿no? Porque hacer reformas de largo plazo implica que los resultados de esas reformas las disfruta otro gobierno. Entonces quieren hacer reformas ya, ahora, que salgan el próximo mes, que tengan efectos inmediatos para ganar popularidad, ¿no? Es por eso que normalmente la democracia invita al populismo, ¿no? Invita al populismo, invita al gasto, invita a medidas inmediatas que puedan perjudicarnos a largo plazo, pero hoy son buenas, ¿no? Como por ejemplo aumentar el gasto público, ¿no? Yo podría acabar con el desempleo en el Perú si meto a todas las personas en el Estado, ¿no? El día de mañana, ¿no? Eso Ujú. obviamente nos va a arruinar de acá a 3 años, pero acabo hoy día con el desempleo, ¿no? Y ya otro gobierno verá, ya ellos resolverán, ¿no? Yo hoy día disfruto de los votos de las personas, ¿no? Entonces, con un gobierno que piensa así, como la gran mayoría de gobiernos y que se aferra totalmente a su cargo, pues ellos no están pensando en hacer reformas para que lo disfrute el gobierno de 2026, ¿no? Están viendo cómo sobrevivir políticamente. Entonces, es muy, muy, muy difícil hacer reformas ahorita teniendo en cuenta el contexto actual. Si el contexto actual fuera algo más normal y el gobierno no estuviera preocupado por si lo van a vacar el día de mañana, se deberían hacer reformas. Yo iría sobre todo a una de las raíces de los problemas, que es al menos, no problemas, sino la situación actual, que es la informalidad, ¿no? Hay muchos libros, hay muchas escuelas económicas y politólogos y muchas opiniones de por qué hay tanta informalidad en el Perú, ¿no? Yo tengo la mía, creo que es la razón principal, si no, no creyera en ella, pero bueno, hay muchas otras opiniones, ¿no? Yo creo que hay tanta informalidad por los altos costos de hacerse formal y por la intervención del Estado que existe, ¿no? Como por ejemplo el tema de las AFP, ¿no? Mucha gente no quiere entrar a la informalidad para no tener que darse de AFP y todo eso, ¿no? Que al final se les cuente su salario, ¿no? Y entonces va a terminar ganando más, pero al final va a terminar recibiendo menos con todos los descuentos que hay, ¿no? Entonces, una de esas razones, otra es la inflexibilidad laboral, es decir, que las reglas que pone el Estado son muy rígidas y bueno, una reforma
del mercado laboral, ¿no? Liberalizándolo, ¿no? Pues dándole más libertad tanto a trabajador como al empleador para decir en qué quieren trabajar y que ellos pongan sus condiciones, ¿no? Y si uno de los dos incumple, pues que ahí recién se meta la ley, ¿no? Pero no que la ley se meta antes, ¿no? Que eso es lo perjudicial, ¿no? Yo diría que esa es una de las reformas madre que debería hacerse ahora. También es, al menos yo creo necesario, es la liquidación de Petroperú, una empresa que la verdad nos está costando, está creando un hueco, un agujero negro en las cuentas públicas. Y esas serían dos reformas inmediatas que se deberían hacer. Obviamente el gobierno no piensa como yo y no va a cambiar el mercado laboral y le sigue dando dinero a Petroperú, ¿no? Entonces, bajo el contexto político actual es muy complicado hacer todo esto. Excelente, Mirko. En verdad, han sido muy interesantes tus opiniones. Son muy controversiales también, ¿no? Principalmente la última, ¿no? La de la liquidación de Petroperú. Tal vez podríamos conversar de eso en otra entrevista. Realmente me ha encantado tus opiniones, cómo has respondido y todo ello. Estoy seguro que también a nuestros seguidores. ¿Cómo se llamaba, disculpa, tu canal de YouTube? Amanecer libertario. Excelente, así que a todos nuestros seguidores, por favor, sigan a Mirko para que puedan seguir aprendiendo de él y sigan teniendo más conocimientos. Te agradezco muchísimo tu tiempo y espero verte en otra comunidad, Mirko. Muchísimas gracias a ti por la invitación, Robert. Encantado de poder participar en tu espacio. Y nada, les mando un saludo a todos y muchas gracias por haber llegado hasta esta parte de la entrevista y gracias por estar ahí. Gracias, gracias a todos.